Acabamos de iniciar el domingo pasado una nueva serie en el libro de los Salmos y déjeme explicar así bien rápido. Salmo 1 y Salmo 2 son como la gran introducción al Salterio o el libro de los Salmos. El Salterio está conformado por 5 libros, estoy seguro que el pastor Jorge lo mencionó la vez pasada, pero mientras el Salmo 1 nos ilustra los desafíos a los que deben responder los individuos en la vida, el segundo salmo, el Salmo 2, nos muestra cómo lo hacemos como comunidad, como pueblos o como naciones. Lo que nos muestra es cómo el Salmo 1, cómo el hombre se relaciona para con Dios y con los demás, y el Salmo 2 nos muestra cómo como naciones, como pueblos, nos relacionamos con el Señor y ante quién están sometidos los poderes. En el primer salmo se afirma que es bienaventurado aquel que basa su consejo, la manera, es decir, o basa su vida y sus decisiones en la palabra del Señor y no en lo que los pecadores te aconsejan por medio del mundo. Y el Salmo 2 nos habla en cómo como comunidades, como sociedades y como pueblos y naciones hacemos exactamente eso mismo, o nos sometemos al Señor o nos rebelamos en contra del Señor. Técnicamente, el primer salmo presenta el tema de 2 caminos que elegir para los individuos: someterse a la palabra del Señor o escuchar el consejo de los malvados. Y el mismo tema es para el Salmo 2, pero de manera comunitaria. ¿Nos vamos a someter al Señor o nos vamos a resistir al Señor? No sé cuántos de ustedes han leído un libro muy famoso, El arte de la guerra, de Sun Tzu. Sun Tzu fue el más grande general del imperio japonés en su momento y sus estrategias eran tremendas, sus estrategias de guerra fueron tremendamente exitosas, pero mucho de lo que él hacía fue plasmado en este libro, no necesariamente lo escribió él, pero técnicamente todas sus estrategias militares se basaban en esta máxima que les voy a leer ahorita. Escuchen lo que dice: quien conoce al enemigo, pero no se conoce a sí mismo, vence una vez y pierde otra. Quien no conoce al enemigo, ni se conoce a sí mismo, es derrotado en todas las ocasiones. A lo que Sun Tzu apela es: nunca pelees una batalla la cual de antemano tú sabes que no puedes ganar. Tienes que conocer a tu enemigo y solamente si estás en condiciones de vencer a ese enemigo, tú debes pelear esa batalla. De lo contrario sería necedad. Lo que vamos a ver en este Salmo capítulo 2, versículos 1 al 3, es lo que las naciones piensan y traman en contra del Señor. Del versículo 4 al 6 lo que vamos a ver es la respuesta de Dios. Versículo 7 al 9 vamos a ver el decreto del Rey de Dios. Y en los versículos 10 al 12 vamos a ver un ultimátum a los reyes y a las naciones para someterse al Rey. Y al final se añade una interesantísima bienaventuranza para las personas que confían en el Señor. De lo que yo quiero convencerlos hoy, mis hermanos, es que porque solamente el reino de Cristo prevalecerá, todos deben rendirse y refugiarse en Él. Porque solamente el reino de Cristo prevalecerá, todos debemos rendirnos y refugiarnos en Él. Porque los que se oponen al Señor Jesús, mis hermanos, van a ser destruidos, pero los que se refugien en Él serán bienaventurados. Solamente serán felices en toda la integridad de esta palabra, verdaderamente felices, aquellos que se refugien en el Rey Jesús. Vamos a leer este pasaje, este texto, Salmo capítulo 2. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas.
El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les habla en su ira y en su furor los aterra diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Si lo notaron, mi Biblia tiene un lenguaje un poco más poético. Estoy usando la Biblia de las Américas, que no es la nueva Biblia de las Américas que la mayoría de ustedes tienen ni en la pantalla. Me gusta el lenguaje un poco más poético, un poco más solemne. Pero lo que acabamos de leer aquí, versículos 1 al 3, es: las naciones traman contra y se oponen al Señor. El Salmo comienza con una importantísima pregunta retórica. El salmista está meditando en torno al por qué los pueblos se levantan, se amotinan, conspiran en contra del Señor. Su pregunta es sumamente válida y es sumamente importante para ti y para mí. Él está intentando explicar el origen de los problemas, de las inestabilidades en las naciones, de los disturbios. Él desea comprender la razón de los conflictos que producen estas discordias y hasta muerte entre los individuos y los pueblos. Producen malestar, dolor, desesperanza, angustias, guerras, desolación, muertes. En esta intensa lucha por ver quién será quien gobierne finalmente sobre todos. Las preguntas del salmista que expresa al principio de este salmo, las podemos relacionar con los reyes de la antigüedad. Debemos pensar y poner en nuestra mente cuándo fue escrito y pensar en estos reinos del pasado. Cuando un rey moría o un rey era derrocado, regularmente surgía un tiempo de inestabilidad política, de inestabilidad social en los pueblos. Y el pueblo de Israel enfrentó precisamente esto. Las naciones vecinas, después de que el Señor entregó a Israel la tierra prometida y después Él estableció su reino, recordamos Primera de Samuel, cuando vimos cómo Saúl fue este primer rey que el pueblo eligió, pero después Dios puso a su rey, que era el rey David. El pueblo de Israel floreció y creció y progresó como un reino. Y las naciones alrededor empezaron a oponerse a Israel, pero David prevaleció en la mayoría de las batallas, por lo menos por un tiempo. Esta afirmación de que los pueblos, dice el salmista, traman cosas vanas cuando se ponen a conspirar y a rebelarse en contra del Señor. Cuando Él hace esta pregunta, no es una pregunta llena de temor, no es como, ¿por qué están haciendo esto? ¿Qué nos va a suceder? No, es una pregunta retórica, de hecho, llena de esperanza y de seguridad. Más bien el sentido de la pregunta es, ¿por qué hacen eso? Es tonto hacer lo que ellos están haciendo. Es inútil el esfuerzo humano de rechazar la voluntad divina. Es inútil la actitud de los gobiernos y de las personas de rebelarse contra lo que Dios ha revelado en su palabra. Y aunque las naciones o los individuos
se subleven, se levanten, se amotinen y sus líderes se organicen entre ellos contra Dios, como podemos ver que está sucediendo a nuestro alrededor. Esas actitudes arrogantes de los enemigos son impotentes, no pueden lograr absolutamente nada en contra del Señor. Para el salmista, lo que él refuerza aquí es que los esfuerzos humanos de oponerse a la voluntad de Dios, a la voluntad divina, son inefectivos, aun y que provengan de los gobiernos. Hay muchas cosas que a ti y a mí pueden empezar a ponernos nerviosos en este tiempo en cuanto a las decisiones que se están tomando a nivel mundial. ¿Quién va a progresar? ¿El comunismo o el capitalismo? ¿Quién va a progresar? ¿Los BRICS, este bloque de países, Rusia, China y todos estos, o los países de Occidente que son meramente capitalistas? ¿Quién va a progresar? ¿El Islam o el judaísmo? Que es algo que tiene en juego mucho de que de eso depende de que estalle o no una tercera guerra mundial en próximos días posiblemente. ¿Quién va a progresar? ¿Quién va a obtener la victoria finalmente? Curiosamente, si tú analizas a cada uno de ellos que te he mencionado, ninguno de ellos está a favor del cristianismo. El cristianismo es el único enemigo común de todos ellos, a la luz, a los ojos de ellos, porque son enemigos del Señor. A veces pelean entre ellos, a veces se alían entre ellos, pero el único enemigo común que tienen es al Señor, ante quien no quieren rendirse. Pero aunque los reyes, mis hermanos, y los gobernantes tienen el poder y la autoridad de hacer planes incluso de guerra y de organizarse militarmente para las batallas contra otras naciones, esas campañas no sirven para nada, no prosperarán ni serán exitosas contra nuestro Dios. Escuchen esto, jóvenes, ninguna conspiración Illuminati va a progresar contra los planes de nuestro Dios. Los reyes y príncipes plasmados en este salmo representan a los enemigos de Dios, estas fuerzas que se oponen a la voluntad del Señor, con su manera de gobernar, con las cosas que quieren imponer, trayendo ideologías, trayendo sistemas de pensamiento corruptos que son totalmente contrarios a la voluntad del Señor. Incluso se ha institucionalizado, se ha oficializado la maldad. Basta con que vayas a ver los libros de texto y veas las perversidades que quieren que nuestros hijos aprendan en términos de sexualidad, por ejemplo. Pero ¿sabes qué? Al final nada de eso va a progresar. En esta misma sección, versículos 1 al 3, el salmista hace referencia al ungido del Señor, y esto es un tema importantísimo en todos los salmos, importantísimo en todo el Antiguo Testamento, importantísimo en toda la Biblia y en toda la teología cristiana. Desde el inicio, el salmista nos deja ver que el ungido del Señor es el tema principal de todos los salmos. La esperanza está puesta en aquel ungido del Señor. Y es importante señalar que este es el único salmo en todo el Antiguo Testamento en donde se incluyen así juntos esta trilogía, pudiéramos decir, el Rey de Dios, el ungido o el Mesías de Dios y el Hijo de Dios se mencionan en un solo salmo, y todos ellos apuntan, por supuesto, a Jesús en su cumplimiento final. Aunque inicialmente en este tiempo los israelitas en el exilio babilónico, cuando ellos estaban después del periodo de los reyes, después de que David reinó y luego él pecó y comienza una cadena descendente, y luego surge Salomón como una esperanza, pero Salomón termina peor, y después todos los reyes que sucedieron a David y a Salomón fueron cada vez peores y peores, que guiaron al pueblo a la maldad y al pecado, de tal forma que el pueblo de Israel fue castigado por el Señor y fue exiliado a Babilonia por 70 años. Y allá están las nuevas generaciones de israelitas preguntándose: ¿por qué estamos aquí?
¿Qué salió mal? ¿Hay esperanza para nosotros todavía o ya todo se va a ir al cuerno? Pero el salmista le recuerda, el ungido del Señor es la esperanza. La frase de que las naciones se rebelan contra el Señor y contra su ungido es sumamente preciosa porque nos muestra esta intimidad, este deseo personal del Señor decir, este rey, en aquel tiempo David, es mi rey. Yo lo coloqué ahí. Es a quien yo le he dado la autoridad y el poder. Y las cadenas y las cuerdas que menciona esta primera sección ilustran perfectamente o aquellos lazos a veces hechos de piel con los que ataban animales que querías que estuvieran ahí quietos y no se movieran, o a las cadenas, a los grilletes que sujetaban a un preso. Y dice que las naciones se ponen de acuerdo y dice, rompamos las cadenas y rompamos los lazos que nos atan a este Dios. Así piensa este mundo. Ven a este Dios, nuestro Dios, a Jesucristo, al que dio su vida en rescate por muchos, como un rey tirano que nos quiere esclavizados. Al único que ha mostrado desear nuestro mayor bien. Lo ven como un rey malvado que me quiere tener esclavizado y me quiere tener controlado. Cuando la verdadera esclavitud y el verdadero control perverso está allá afuera, en este mundo infestado por esta mentalidad diabólica, satánica. Tú no necesitas a Dios, tú tienes que vivir como a ti te plazca. Salmo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que se deleita en la ley de Dios en lugar de escuchar esa voz malvada que lo lleva lejos de la voluntad del Señor. Esta rebelión contra el Señor y contra su autoridad comenzó en Edén, continuó en Babel y de ahí para adelante y hasta el día de hoy lo que vemos es esta continua rebelión de los individuos y de las naciones en contra del Señor. Pero en el versículo 4 al versículo 6, el Señor responde a las naciones. El Señor responde a las confabulaciones de las naciones. Y Él les dice, yo ya he establecido mi rey. Ante la rebelión de las naciones y de los líderes de las naciones, el Señor reacciona con autoridad y con firmeza. Me encanta cómo se expresa. Piensa en esas películas donde hay un rey con su espada y peleando una batalla y hay enemigos que vienen a proponerle un trato o que vienen a decirle que se rinda delante de ellos. Y este rey se ríe. Me gustaría personificarlo, pero tal vez me saldría muy ridículo. Pero piensa en tu mente esta escena, el Señor riéndose. Ja, 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 ja. ¿Qué me estás pidiendo? Que yo me rinda delante de ti. Y enseguida cambia su rostro. Es lo que dice. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Pero luego les habla en su ira y en su furor, los aterra. Imagínate esta voz de trueno aterrando a las naciones. Pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. El Señor está diciendo, estas conspiraciones humanas solo me dan risa, dice el Señor. La soberbia de las naciones me enoja, dice el Señor. La insensatez, la tontería de los pueblos prepara el camino para su propia destrucción, y la insensatez es oponerse a la voluntad del Señor. El libro de Proverbios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Por lo tanto, el principio de la insensatez es oponerse a la voluntad del Señor. Y esta referencia al que se sienta como rey en los cielos, es decir, a Dios, imagínalo, esto es poesía, lo tenemos que disfrutar, tenemos que disfrutar las imágenes, imaginar estas escenas
y pinta al Señor sentado en su trono divino como el gran monarca del universo. Escucha lo que dice Samuel Pagán en uno de sus libros acerca de este texto. El Rey de Reyes, cuyo trono extraordinario está en los cielos, y su poder es absolutamente superior al de los seres humanos, responde a las actitudes impropias y rebeldes de las naciones. Las expresiones antropomórficas, es decir, las que atribuyen a Dios características humanas, revelan la creencia de que la divinidad poseía sentimientos como de las personas. Esas afirmaciones, sin embargo, no cautivan al Señor en las dinámicas humanas, ni son indicadores de impotencias ni debilidad divinas. Son esencialmente declaraciones poéticas y figuradas que intentan poner en lenguaje humano y común la capacidad divina. Escucha esto. El Dios bíblico no resiste las confabulaciones egoístas de individuos ni aprueba las rebeliones altaneras de las naciones. A ti y a mí a veces nos pareciera que el mundo va ganando. A ti y a mí a veces nos pareciera hasta injusto que el Señor permita ciertas cosas. Pero el hecho de que el Señor esté extendiendo gracia hasta el día de hoy a seres humanos rebeldes en contra de su voluntad, no quiere decir que a Él no le aire, que Él no se enfurezca en contra de esta rebelión de los hombres y de las naciones. Aquí el contexto específico de este salmo dice: yo he colocado a mi rey en mi reino, que es Sión. En aquel tiempo representaba a Jerusalén, pero Sión representa la ciudad del pueblo de Dios, donde el Señor con sus redimidos habitará por la eternidad, con Jesús reinando entre nosotros. Y Él dice: ese es el único reino que prevalecerá. No hay ningún otro reino, no hay ninguna otra religión, no hay ningún otro reino terrenal que vaya a poder imponerse, ni ninguna filosofía, ni ninguna corriente política, ninguna, mucho menos ideología tonta como las que nos quieren vender el día de hoy. Solamente el reino del ungido del Señor prosperará. Y lo que vemos en el versículo 7 al 9 es a este rey ungido, en su momento David, y algunos creen que incluso cada vez que había la sucesión de reyes, esto se hablaba a manera como de toma de protesta. Lo que vemos es al rey hablando, versículos 7 al 9, hablando y posiblemente aludiendo a esta toma de protesta que yo te decía. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor. Está decretando algo que ya se dijo, que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Vemos al rey asumiendo su posición, su cargo, ha sido investido de potestad de parte de Dios para cumplir la voluntad del Señor. En 1 Samuel, capítulo 16, 13, vimos cómo Samuel ungió a David como el rey ungido del Señor con aceite. Y en 2 Samuel 7, versículos 12 al 16, Dios le prometió a David una sucesión permanente de un linaje de reyes. Con esta expresión, yo te he engendrado hoy, vemos otra vez esta cercanía. Esta idea presenta muy claramente la importancia que tiene. Por eso utilizamos mucho hasta el día de hoy estos términos que tienen que ver con reino y rey. Para el Señor es sumamente importante porque Él está estableciendo un reino y el único rey de ese reino es Cristo Jesús. Y le dice a este rey que Él ha adoptado como hijo suyo, que recibirá por herencia las naciones hasta los confines de la tierra. En otras palabras, como de Dios es todo el universo,
Y como este rey es su hijo escogido, ese rey recibirá todo poder para gobernar a todos los pueblos de todas las naciones, hasta los confines de la tierra. Y lo que vemos aquí es que si fuera necesario, este rey va a tener que recurrir a la violencia. Pastor, ¿que no el evangelio es gracia? Sí. Pero tú no puedes entender la gracia de Dios en Cristo Jesús hasta que entiendes el problema severo que es el pecado y la oposición al Señor, la rebeldía contra el Señor. Que los que se rebelan contra el Señor serán destruidos. Hasta que entiendes esa verdad, la gracia es gloriosa para tu vida. Habla de una vara de hierro, un cetro real. Podía ser una vara larga o un bastón que tuviera como un mazo tal vez. En este contexto representa el poder y la autoridad de ese rey como hijo de Dios. Y termina diciendo en esa parte, tú los desmenuzarás como vaso de alfarero. ¿Qué significa eso? Destrucción. Piensa en una vasija que tú has tenido en tus manos y que por cualquier situación se cae o te enojaste y la aventaste contra el piso. Yo sé que aquí no hay ni hermanas ni hermanos que hagan eso en sus casas, pero imagínate que lo hubieras hecho y con ese furor la destruyes por completo, queda completamente inservible, ya solamente sirve para la basura. Y esto es lo que alude este pasaje: así serán destruidos los reinos de este mundo que se oponen al Rey del Señor. Y la última parte es un ultimátum. Debido a esta verdad, el Señor les advierte. Un ultimátum para las naciones, un ultimátum para los líderes de las naciones. El Señor les está diciendo, si desean evitar la destrucción, naciones, pueblos, personas, individuos, reyes, gobernantes que los dirigen, si desean evitar la destrucción y evadir la ira de Dios sobre sus vidas, deben servir al Señor, que claramente, como dije hace un momento y dice Proverbios 1, ese es el principio de la sabiduría. Esa sí es una buena idea. Y esto incluye no solamente las naciones que rodeaban a Israel, no solamente a Israel, sino a todas las naciones de toda la tierra, los gentiles, los mexicanos incluidos, todos los pueblos, todas las personas, todas las autoridades. Cada individuo es llamado a la prudencia y a la humildad. Recapaciten, les está diciendo, piensen bien las cosas. Mejor humíllense, y dice, y adoren al Señor. En el aspecto religioso implica esta humillación y este servicio humilde ante el reconocimiento de quién es Dios. Pero desde la perspectiva política para los reyes, transmite esta idea de sujetarse a alguien que de antemano tú sabes que es superior a ti. Adoren al rey con reverencia y alégrense con temblor. Es lo que me encanta del lenguaje poético. Es como, a ver, ¿me alegro o tiemblo de miedo? Alégrate con temblor. Dice otra vez Samuel Pagán, expresa el gozo del servicio al Señor, la felicidad de reconocer la autoridad y el poder de Dios, la dicha de aceptar la voluntad de Dios y la revelación divina. Esto es lo que deben hacer las naciones. Pero cuando les dice que sirvan al Señor, les dice para que no perezcan. Y les habla de temor y temblor. Es decir, este temor está relacionado con la sabiduría. ¿Sabes qué es lo más sabio que puedes hacer? Vieron la pregunta del inicio, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? ¿Por qué son tan tontos de querer vivir de esta manera? Lo que deberían hacer es temblar delante del Señor. Eso es verdadera sabiduría. El temblor revela juicio y temer al Señor de manera
reverente es verdadera sabiduría. Temblor es juicio. Entender que lo más sabio que yo puedo hacer ante el Rey de Reyes, ante el Creador del universo, no es oponerme a su voluntad, sino rendirme delante de Él. Y la última parte, que es el versículo 12, tiene una complejidad ahí en la traducción de los manuscritos más antiguos, porque literalmente el manuscrito más antiguo dice: y regocíjense con temblor, besen al Hijo, es lo que dice. Regocíjense con temblor, besen al Hijo. Y esto me encanta porque ilustra, otra vez, piensen en esta escena de reyes en batallas, pero un rey triunfante y los demás viniendo a rendirse delante de este rey, y lo mejor que pueden hacer para salvar sus vidas y de los suyos es rendirse ante este rey y besar sus pies, o tal vez arrodillarse y besar su anillo real en señal de reconocimiento y de rendición delante de ese Señor. Reconocer la autoridad que está por encima. Y esa aceptación de esa autoridad de Dios evitan el enojo de Dios sobre las personas, sobre las naciones y sobre los individuos. Detienen la ira de Dios sobre los hombres y elimina las posibilidades de que se pierdan. Tenemos una imagen ahí donde dice: su ira puede inflamarse. Se refiere a fuego, una llama de fuego que se inflama. Y este es un símbolo de la ira de Dios en toda la palabra de Dios. Pero el Salmo termina con una bienaventuranza. Pero bienaventurados los que se refugian en Él. Pero bienaventurados toda la gente que confía en este Señor y se rinde delante de este Rey. ¿Sabes qué significa bienaventuranza en los Salmos? Déjame leerte una definición. Bienaventurado o bienaventuranza, el término hebreo barak y sus derivados comunican la idea de bendición. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Bien, escucha esto. La raíz significa rodilla, por lo cual algunos interpretan que la palabra bendito se derivó del acto de estar arrodillado, adorando o recibiendo una bendición de Dios. En la mentalidad hebrea, al hablar de bendición, se pensaba, escucha esto, en un acto mediante el cual, dime si tú quieres esto para tu vida, un acto mediante el cual la persona recibe poder para obtener éxito, prosperidad, fecundidad, longevidad, etc. La bienaventuranza es entonces un estado, dice la definición, de felicidad. ¿Quién quiere ser verdaderamente feliz? Pero verdaderamente feliz. Pero verdaderamente feliz. El término bienaventurado que se utiliza en estos pasajes casi siempre es como decir equivalentemente feliz aquel, exitoso aquel, fecundo, longevo, próspero, feliz aquel que se rinde delante del Señor en reconocimiento de su majestad. Y aquí se cierra un paréntesis teológico y también literario, porque ¿qué decía el Salmo 1? Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, sino que en la palabra del Señor está su deleite, que escoge el camino correcto, el cual está escrito en la palabra del Señor. Ese hombre será feliz, ese hombre será próspero, ese hombre será exitoso verdaderamente, no el que escucha las tonterías que este mundo tiene para decirle. Pero bienaventurado es también aquel que se rinde delante de este Señor, de este Rey de Reyes, del Mesías escogido por Dios, del ungido del Señor, para entregarle su vida. Porque mis hermanos, solamente serán felices verdadera y completamente
aquellos que se deleitan en la palabra del Señor y se refugian en el ungido del Señor. Solamente serán felices eternamente aquellos que se refugian en Jesús. Los que se oponen al Rey Jesús van a ser destruidos, pero los que se refugian en Él son bienaventurados. Todos, cada ser humano de este planeta tiene que seguir este consejo. Deben obedecer al consejo de Sun Tzu también. Porque el Señor, por medio de su palabra, nos llama a entrar en razón. Recapaciten. Este salmo nos muestra quién es Él, el poderoso, el eterno, el todopoderoso. Y nosotros, dice la palabra de Dios, como gusanos delante del Señor. Es decir, en comparación, en potencia. Llama a la humanidad entera por medio del Evangelio a no pelear inútilmente una batalla que de antemano saben que van a perder, sino rendirse delante de aquel que Él envió para salvarlos. El único rey que va a prevalecer es el que el Señor ha establecido, por lo tanto las naciones deben someterse a Él. Porque solamente el reino de Cristo prevalecerá. Tú debes rendirte y refugiarte en Él. Desde la perspectiva de la iglesia, este salmo es importantísimo porque nos ayuda a entender dos cosas. Se necesita reconocer a Cristo como el Señor y Salvador, como aquel Rey ungido del Señor, cuyo reino prosperará. Pero número dos, debemos entender que siempre va a haber oposición contra ese Rey, por lo tanto habrá oposición contra nosotros. Cuando tú llamas a las personas a someterse al Rey de Reyes, considerando el gran amor que tuvo por la humanidad en esa cruz del Calvario, la gente se ofende. La gente te llama intolerante. La gente te llama falto de amor. Cuando les dices, renuncia a la insensatez de escuchar al mundo y ven y refúgiate en Cristo. No es esclavitud, es libertad. No es estar atado con cadenas, es que nuestras cadenas sean rotas verdaderamente para poder vivir la vida plena que somos llamados a vivir en Cristo Jesús. Esta relación, mi hijo eres tú, por supuesto, suena en nuestros oídos, retumba en nuestros oídos a la relación padre e hijo entre el Señor y Jesucristo. Es lo que nos revela el Nuevo Testamento. El reino de este Señor es la implantación divina en medio del mundo, en medio de las sociedades, en medio de todo lo que tiene que ver con la vida de los hombres, los pueblos y las naciones. La obra que Dios está haciendo es implantar su reino. No tiene un plan B, no tiene otro proyecto el Señor. Establecer su reino es su gran proyecto y lo establece por medio de Jesucristo. Es lo que vimos en el Evangelio de Marcos, que presenta a Jesús como el ungido de Dios, que vino a establecer el reino definitivo del Señor. El reino de los cielos, Marcos 1:15, el reino de los cielos se ha acercado, les dijo Jesús, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Segunda de Pedro 1:17 dice lo mismo. Jesús vino a establecer el reino de Dios entre los hombres. Y con su muerte en la cruz, mis hermanos, y con su resurrección, Él mostró tener verdaderamente el cetro, la vara de hierro, el verdadero y supremo poder de Dios, porque venció a la muerte y con ello Él tomó el trono anunciado en el Salmo 2. Él es el ungido del Señor. Él es el Rey de Dios. Y este mismo salmo se cita en Hechos 4:23 al 31 para describir la oposición que surge contra este rey. Vaya conmigo. Hechos 4:23 al 31. La iglesia primitiva, lo primero que empezó a recibir fue oposición, y lo mismo va a suceder contra nosotros. Pero mira cómo lo interpreta la iglesia en aquel momento. Cuando quedaron en libertad, se refiere a Pedro y a Juan,
fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Fíjate lo que ellos consideran: el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y su Cristo. Ve lo que pide la iglesia: porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que nosotros, tus siervos, hablen tu palabra con toda confianza. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Ellos supieron interpretar lo que estaba sucediendo y lo que ellos necesitaban verdaderamente: valor para predicar la palabra del Señor. Entendiendo una cosa, que el ungido del Señor, que murió en la cruz pero resucitó al tercer día, fue ascendido al cielo y ahora está sentado a la diestra del Padre por encima de todo principado y potestad, dice la palabra. Efesios 1, 20 al 21. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde lo sentó? Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Está por encima del comunismo, está por encima del capitalismo, está por encima de los BRICS, está por encima de las ideologías de género, está por encima del islamismo, está por encima de todo reino, principado, potestad. Nadie está por encima de Cristo Jesús. De lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22, también: quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido ¿qué? Sometidos incluso ángeles, autoridades y potestades. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. Eso es lo que significa que todos le pertenecen, que tiene autoridad por sobre todo. Él gobierna y dirige todo desde su trono. Pero un día ese rey volverá para juzgar a las naciones. Jesús va a regresar por segunda ocasión y definitivamente instaurará, terminará, cerrará la instauración, el establecimiento del reino de Dios en esta tierra, con un juicio en el que los que se rindieron a Él pasaremos a estar en su reino por la eternidad, pero los que se rebelaron contra Él serán destruidos. Literalmente, no es metafórico, es literal. Filipenses 2, versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y luego ve Apocalipsis 19, 11 al 21, uno de mis pasajes favoritos. Por favor, trata de imaginar esto en tu mente como una película así, como una película. Vi el cielo abierto, Apocalipsis 19, 11 al 21. Vi el cielo abierto, dice Juan, y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas, como coronas.
Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Está vestido de un manto empapado de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. Escucha esto, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar donde ponen las uvas y pisan las uvas para hacer vino. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene su nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba de pie en el sol, clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, congréguense para la gran cena de Dios. ¿Qué se va a servir? Para que coman carne de reyes, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres, esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con los cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y los adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Ese es el final de los enemigos del Señor. La bestia, que es la que coloca en el pensamiento de las naciones y de los reyes y de los gobernantes y de las ideologías y de todo esto que hemos hablado, es Satanás, esta bestia que coloca estos sistemas de pensamiento contrarios al Señor, y dice que al final todos se ponen de acuerdo y vienen a pelear contra Él. Ni siquiera nos habla de cómo va a ser la batalla, nos dice simplemente fueron enviados al lago de fuego, porque no es una guerra en la que ¿quién irá a vencer? ¿Quién irá a ganar? ¿Quién irá a tener más poder? Esa guerra está definida. La victoria del reino de los cielos es la única que veremos. Y los que se refugian en Él, escucha esto, no solamente vamos a escapar de que nos den la recia de nuestras vidas. No solamente vamos a escapar de que seamos condenados a un sufrimiento eterno como estar en un lago de fuego ardiendo sin poderse morir. No solamente de eso vamos a escapar. Apocalipsis 2, versículos 26 al 29. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, como los vasos de alfarero son hechos pedazos. Como yo también, dice Jesús, he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Reinaremos con Él. Esta es la realidad del cristianismo. ¿Pensabas que era venir y ser gente que se porta más o menos y que le echa ganitas y que no son tan peor como otros? ¡Qué aburrido! Estamos a la espera del día en que el Señor finalmente establecerá este reino, donde reinaremos con Él, porque nos humillamos delante de este Rey en reconocimiento de que Él es todopoderoso y nosotros solo gusanos de la tierra. Qué liberador es para mí sentirme como gusano de la tierra y no andarle haciendo al macho en contra del Señor. Imagínate un gusanito así enfrente de ti con una espadita así, peleando contra ti. Mis hermanos, necesitamos una perspectiva más elevada como la del salmista. Necesitamos una visión que nos permita ver este mundo, sus reinos insignificantes, a la luz de la verdad del Evangelio. Están destinados al fracaso.
El problema para ti y para mí es que nos atraen esos reinos. Son codiciables a veces porque parece que van ganando, porque parece que les deja más dinero y éxito y parece que se ve todo muy bonito. Cada vez que tengas ese pensamiento, recuerda el Salmo 1, eso es paja que se lleva el viento. Solamente el árbol que es plantado junto a la corriente de río, que es la palabra del Señor, es el que prosperará y dará su fruto a su tiempo. Solamente ese árbol permanecerá. Lo demás es paja que se lo lleva el viento. Nada de lo que hagan los gobernantes malvados y los pueblos de esta tierra para tratar de imponer sus propios reinos debe deslumbrarnos. Ni tampoco atemorizarnos, mis hermanos, porque no prevalecerán, se van a desvanecer como la neblina se desvanece. Póngase de pie, por favor. Los cristianos, mis hermanos, también debemos resistir la tentación de querer vivir para nuestros propios reinos. Y lo podemos hacer en N cantidad de maneras. Rebelarse contra el reino y el rey del Señor es ridículo y conduce a la destrucción. Debemos recordar esto. Pero la lealtad a este rey conduce a la bendición, conduce a la seguridad, conduce a la felicidad que tanto estamos buscando. Debemos esperar oposición. Nos van a tirar hasta con la cubeta y dentro de muy poco tiempo lo vamos a empezar a experimentar. Pero en ese momento nosotros debemos recordar, nunca en el pasado, nunca en el presente y nunca en el futuro prevalecerán. Han querido destruir la iglesia de Jesucristo por años. Ninguna religión ha sido tan perseguida como el cristianismo, pero el Rey de Reyes sostiene a su iglesia. No dependemos de lo que hagan o no hagan los reyes y los gobernantes de este mundo. Este reino prosperará y eso es lo que debemos recordar. Porque esa es la manera en que aquellos que estaban en peligro de muerte por su fe podían permanecer firmes, sabiendo, este cuate me va a cortar la cabeza nada más, es paja que se lleva el viento, pero el Señor lo va a destruir eternamente y a mí me va a llevar a reinar con Él. ¿Qué tengo que perder? Tengo todo que ganar. Bajo esta perspectiva es por eso, mis hermanos, que nosotros nos oponemos y levantamos la voz ante los planes perversos que los gobiernos de este mundo traman contra el Señor y contra su iglesia y contra su creación. Todo progresismo lo vamos a resistir, toda ideología perversa, toda injusticia, todo aborto, todo impedimento del ejercicio de la libertad, por eso los cristianos somos defensores de la vida, de la paz, de la familia. Nada de eso es negociable, porque este mundo no les pertenece a ellos. Todo es de Cristo, creado por medio de Él, por Él y para Él, dice su palabra, para su gloria. Solamente Él determina por medio de su palabra cómo deben ser las cosas, y esa es nuestra suprema ley, porque Él es nuestro supremo Rey. Esa es la fe cristiana, hermanos, que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey que el Señor ha establecido sobre el reino que el Señor está estableciendo, y es el único reino que prevalecerá. Debemos orar, mis hermanos, por denuedo, como lo hizo la iglesia primitiva. Danos valentía, Señor, aumenta nuestra fe, ayúdanos a crecer en fe, ayúdanos a tener una visión más amplia y más cristocéntrica del mundo, para que dejemos de estarnos preocupando y enfocando en las cosas que son inútiles y que van a perecer con el tiempo, pero que podamos poner nuestros ojos en lo alto y predicar con valentía y mantenernos firmes en esta confianza de que estamos del lado correcto de la ecuación, estamos del lado del reino que prevalecerá, estamos del lado del campeón Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Nuestra perspectiva del mundo, de lo que vemos afuera, tiene que ser ajustada, tiene que ser calibrada, hermanos, a esta realidad suprema.
Jesús es el supremo Rey, a quien le pertenece todo dominio, principado y potestad. Él es el Hijo de Dios que vino a dar su vida en rescate por muchos en la cruz para que escapemos del juicio final. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Fueron las palabras de Jesús ante aquellos que se rebelaron contra Él. Y esas palabras deben retumbar hasta el día de hoy como la oportunidad que todavía tienes tú, mi amigo, mi amiga, si aún no le has rendido tu vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Es tu oportunidad hasta el día de hoy. Puedo entender que estabas cegado, que estabas viviendo en un estado de cuando no sabes. O sea, puedo entender que era ignorancia lo que te llevaba a vivir de la manera que estás viviendo, pero hoy te has enterado que solamente el reino de Cristo prevalecerá. No te tardes, porque perdónalos porque no saben lo que hacen, se convertirá en sus enemigos, serán completamente destruidos el día que Él regrese. Y la locura del Evangelio es que si lo haces, al igual que los que estamos aquí, pecadores que fuimos rescatados y perdonados por el Rey de Reyes, reinaremos con Él. Reinaremos con Él eternamente. Ven a Cristo y encuentra tu refugio en Él. No te expongas a ser destruido por Él. Encuentra tu refugio en Él para que seas bienaventurado y verdaderamente feliz. Porque solo el reino de Cristo prevalecerá. Todos deben rendirse y refugiarse en Él.